Cuando estaba pensando en el tema que iba a predicar hoy, pues traté de ser bastante intencional en cuanto a lo que íbamos a cantar. Y aunque no pareciera que tuviera relación, todos ellos, ¿verdad? Todos los himnos que cantamos hoy buscaban algo. Y era buscar algo de parte del Señor. Todos eran un llamado de nosotros hacia el Señor en búsqueda de algo. En el primero, ¿verdad? Estábamos invocando la presencia del Espíritu Santo. Por eso era que se llamaba Santo Espíritu, ¿verdad? Y se da cuenta que no comenzamos con un cántico de júbilo, sino que comenzamos con un cántico de invocación al Señor, ¿verdad? Para que la presencia del Señor se haga manifiesta en este lugar. Así que todos los himnos que estábamos cantando estaban tratando de que se manifestara el poder de Dios de una manera o de otra. El segundo era que se manifestara el gozo del Señor en nosotros. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, lo voy a cambiar porque por el gozo ¿de quién? Del Señor. O sea que primero invocamos la presencia del Señor, invocamos el Espíritu Santo de Dios y eso va a traer en nosotros. ¿Va a traer qué? Gozo. La palabra es muy clara cuando dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cristianos que no son gozosos, cristianos débiles. Esa frase la digo mucho. Y trato de ser gozoso. Pero después cantamos en el tercero, derrama su gloria. Y cuando el Señor derrama su gloria a un lugar, miren, eso es algo serio. Porque la gloria del Señor es algo que Él no comparte con nadie, solamente, ¿verdad? La manifiesta a sus hijos para demostrar su poderío, para demostrar lo grande que es. En el original, ¿verdad? Ustedes lo han escuchado otras veces de parte de mí y de otras personas. En el original, gloria significa kabot y kabot significa pesado en el original hebreo. Así que después de la predicación también vamos a estar cantando un himno para invocar el amor, la presencia del Señor también. Así que hoy, ¿verdad? Vamos a ser bien incisivos, vamos a ser bien intencionales en que la presencia del Señor sea manifiesta en nuestras vidas. ¿Y por qué? Miren, porque cuando usted está enfermo y llega a la presencia del Señor, ¿usted qué tiene? Salud. Cuando usted está en tristeza y llega a la presencia del Señor, ¿qué usted tiene? Alegría. Cuando usted está en llanto y viene la presencia del Señor, ¿usted qué? ¿Verdad? Entra en baile, en gozo. Porque cuando usted entra a la presencia del Señor, aquel problema se soluciona. Porque cuando usted está en pobreza, ya sea espiritual, ya sea material, ¿verdad? Ya sea cualquier tipo de pobreza, Dios la convierte en prosperidad. El Señor se manifiesta en milagros y prodigios cada vez que nosotros acudimos a Él. Eso es un privilegio que nosotros tenemos, ¿como qué? Como cristianos, como creyentes en Él, de que Él se va a manifestar en diferentes maneras. Y este jueves, ¿verdad? Yo como que este año como que lo adelantaron. Vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias. Y encontré en las Escrituras una palabra que es muy práctica en cuanto a eso. De hecho, yo creo que no la había leído o no la había entendido. El tema para esta ya tarde, hace 4 minutos, es afirmando nuestros pensamientos en Cristo. ¿Y por qué tenemos la necesidad de afirmar nuestros pensamientos en Cristo? ¿Cuál necesidad hay en la iglesia de afirmar nuestros pensamientos en Cristo? ¿Por qué el pensamiento es tan importante en la vida del cristiano, en la vida del ser humano? ¿Por qué el pensamiento? Oiga, porque el pensamiento dirige su vida.
El pensamiento, humanamente hablando, lo es todo. Literalmente, el pensamiento es lo que va a regir el que usted abrió en la mañana sus ojos y cuando abrió los ojos dijo, lo primero que tengo que hacer es lavarme la boca. Porque si llego al trabajo sin lavarme la boca, van a pensar mal de mí los demás. Así que tengo que llegar y lavarme la boca. Hágalo. ¿Cuántas veces al día? 3 veces al día, dícenlo. Así que, bueno, a veces no nos da para hacerlo 3 veces al día. La pasta está ya a $6 el tubo, ¿verdad? Mejor hacerlo 2, ¿verdad? Para que nos dure un poquito más. No, tiene que hacerlo. Su hilo dental, su pasta. Así que la mente es la que le dice, tiene que irte a lavar la boca, aunque sea bebes un cafecito, tómese algo, una batidita. Pero es el pensamiento el que lo dirige usted todo el día. Y su pensamiento, en mi país había una frase, decía, idioma defectuoso, pensamiento defectuoso. Y yo creo que a veces es que el pensamiento está defectuoso y por eso el idioma es que está defectuoso. Entonces, tenemos que alinear nuestros pensamientos con el Señor. Y mire que si esto es vigente en la iglesia, hubo un estudio que se hizo hace unos años, y mire esta estadística, dice que el 65% de los miembros de la familia cree que las iglesias locales deberían hablar más abiertamente sobre las condiciones mentales para reducir, ¿verdad?, lo que es el prejuicio. Nosotros, al ser cristianos, a veces tenemos temor de decir, ¿verdad?, que estamos pasando por alguna condición mental o que tenemos pensamientos pues diversos, pensamientos que no, ¿verdad?, no son comunes. Entonces, hay gente que piensa que eso sí se debe hablar más en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia, a nosotros ser cristianos y por un asunto a veces de testimonio, no queremos que la gente piense que podemos estar pasando por X o Y situación. Dice que el 20% de las personas cree que su condición mental aguda dificulta la comprensión de la salvación. Yo tenía un hermano muy querido, un hombre que ama al Señor, mudado al Señor, a su palabra. Aprendí mucho de él en cuanto a la palabra del Señor, que una vez cayó en una depresión muy grande por un asunto de unos pensamientos que tenía relacionados con el asunto de la salvación. Él pensaba que había perdido su salvación y cayó en una depresión muy grande. O sea, la salvación y el pensamiento tienen una relación plena, porque usted tiene que meditar de día y de noche lo que la palabra dice, y meditando de día y de noche lo que la palabra dice, usted encuentra salvación plena. Hay gente que ha sido cristiano por mucho tiempo. Yo conocía personas, pastores. Tenía un pastor amigo que tuvo que salir de Puerto Rico volando a sacar un pasaporte a Florida, que en Florida los hacen de un día para otro. Creo que es en Miami, ¿verdad, pastor? Los hacen de un día para otro porque un pastor en Argentina cayó en una crisis y aquel pastor tuvo que volar porque era el pastor consejero de su concilio y irse en la mañana a Florida a sacar un pasaporte allí porque se le había vencido para poder llegar a Argentina por la noche porque aquel pastor había caído en una crisis. Entonces, pastores, líderes, todos estamos expuestos ¿a qué? A tener, ¿verdad?, conflictos, a tener crisis, ¿verdad?, en nuestro pensamiento. Dice que 49% de los pastores informan que rara vez o nunca hablan sobre condiciones mentales agudas en su iglesia, en sermones o grupos grandes. Dice que el 23% de los pastores han luchado personalmente contra condiciones. No es una mayoría, pero es un número significativo. Entonces, estamos hablando de los pastores. Imagínense la Grey. No busqué cuánto es el porciento de los pastores, pero sí hay 7 millones de cristianos con condiciones mentales en Estados Unidos. Estamos hablando de que Estados Unidos tiene 350 más o menos millones de habitantes. De esos 350 millones de habitantes, más o menos 115, 110 son cristianos protestantes. Y de esos 115, ¿sabe? Ver que 7 millones tienen condiciones es alarmante. ¿Por qué? Porque se supone que la iglesia ofrezca aún más que la medicina, aún más que la psicología, aún más que la psiquiatría. Cuando una persona está fuera de la iglesia y está expuesto a un tratamiento ya sea de consejería, psicológico o psiquiátrico, pues tiene ayuda. Pero cuando una persona está tomando esos tratamientos y además tiene el apoyo de la iglesia, se supone
que le vaya mejor. ¿Por qué? Porque está acudiendo al Señor, que no solo va a alinear sus pensamientos, sino que va a alinear también su espíritu. Y eso es lo que buscamos, que nuestros pensamientos carnales, nuestra mente, que es una mente, ¿verdad?, biológica, también esté acorde con el Señor espiritualmente. Así que miren lo que dice esta porción de la palabra, que es hermosa. Y ahí, ¿verdad?, le voy a pedir que busque en Filipenses 4, del 6 al 7, y la anote y haga esa porción bíblica suya. Haga esa porción bíblica suya. Dice Filipenses 4, 6 y 7. No se angustien por nada, sino en toda situación, mediante la oración y la súplica, presenten sus peticiones a Dios y denle. O sea, hay una relación directa con que nosotros tengamos un corazón agradecido y nuestro estado mental. Conversábamos no va mucho en uno de los estudios bíblicos acerca de eso, de cuando ayudamos a una persona y esa persona no es agradecida. Quizás la persona que fue ayudada y no es agradecida está allá en Disney World haciendo fila para montarse en la próxima máquina, ¿verdad? O está allá en Boone esquiando en las montañas ahora mismo. Esa fue la persona que usted ayudó y no fue agradecida con usted. Pero usted está aquí todavía, ¿verdad?, pensando, lo ayudé y no fue agradecido conmigo. Entonces, a veces el asunto de ser agradecido afecta más a un lado que al otro. Pero también esa persona que no es agradecida no va a tener un orden mental ni va a tener un orden espiritual. Porque aquí dice que no se angustie por nada, sino en toda situación, mediante la oración y la súplica, presenten sus peticiones a Dios. ¿Y qué? Denle. Lo que completa ese acto y ese mandato bíblico es que seamos agradecidos. Dios nos pide que demos gracias, que seamos. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, todo lo que podemos entender, cuidará a sus corazones. ¿Y sus qué? Hay una relación directa entre tener un corazón agradecido y que nuestros pensamientos estén alineados ¿con quién? Con Cristo. Así que en este día de acción de gracias sabemos que todos vamos a dar gracias el próximo jueves, ¿verdad? Todos estamos preparando, ¿verdad? Algún evento con algún familiar, con algún amigo, para comer rico. ¿Cuántos en vez de pavo van a ser cerdo? ¿Cuántos en vez de cerdo van a ser res? Estoy sacando quién es vegetariano aquí, no. ¿Cuántos van a ser tofu? No, nadie, ¿verdad? Todos van a hacer, ¿verdad?, un pequeño sacrificio. ¿Saben que ese pavito, verdad? Hacen un mes o dos estaba vivo. Pobrecito pavo. Estaba vivo. Porque ustedes no se lo llevan, ¿verdad? ¿Tú te lo comes vivo eso? No. Hubo un sacrificio para que usted pudiera comerse ese pavito. Ese pavito derramó sangre. Para que usted dé gracia. Ese chanchito derramó sangre también para que usted dé gracia. Esa vaquita derramó sangre para que usted dé gracia. Esa vaquita, ese chanchito y ese pavito le va a dar vida a usted por un par de días. ¿Sabía eso, verdad? Pero hubo un sacrificio que derramó sangre que le va a dar vida eterna. El sacrificio del Cordero de Cristo. El Cordero de Dios. Todos esos sacrificios que hacen ahora, por eso el Señor no quería más sacrificios. Por eso Él dijo, no quería más sacrificios y trajo a su Hijo, al Cordero. Y después de ese sacrificio, ya nosotros no vamos a tener solamente vida por un par de días por haber comido un pedazo de carne, sino que al comer del sacrificio, de la sangre del Cordero, vamos a tener vida eterna. Qué lindo es el Señor, ¿verdad?
¿Pensó usted en la sangre que derramó el pavito? ¿Pensó usted en la sangre que derramó la vaquita? Ahora piense en la sangre que el Cordero derramó por usted. Ese sacrificio es el más grande. El que le va a dar vida eterna a usted, el que va a levantar a usted de la muerte. Así que, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué linda es la palabra del Señor. Y miren, el asunto de la oración todos lo sabemos. Orar es hablar con Dios, ¿verdad? Pero hay un asunto que dice aquí que es la súplica. Dice, no se angustien por nada, sino que en toda situación mediante oración y súplica. Súplica, pero esa palabra súplica, suplicar, a veces nosotros, ¿verdad? Le suplicamos a la gente que nos ayude, a veces le suplicamos a la gente, ¿verdad? Que tengan misericordia de nosotros. Miren, el significado de súplica dice que es rogar, pedir algo, dando muestras de ¿qué? Eso es lo que el corazón humilde es lo que el Señor no puede rechazar. Cuando usted va al Señor con una actitud de humildad, el Señor no rechaza esa petición. Y no es una humildad, ¿verdad?, humana, en el sentido de humildad de que nosotros seamos humildes materialmente o que nuestro carácter sea un carácter humilde, sino que Dios ve hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y cuando pedimos y suplicamos en humildad, Él no se puede negar. Saben que Él sigue siendo fiel, aunque nosotros le somos infieles. Podemos serle infieles, pero Él sigue siendo fiel. Pero esto se le suma que cuando nosotros suplicamos humildemente a Él, vamos en sumisión, estamos delante de Él y le rogamos, Él nos escucha. El Señor nos dará paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Va a llegar un momento en que todas las naciones van a decir paz. De hecho, el día 7 de octubre ocurren los ataques en Israel y la semana antes Bibi Netanyahu estaba hablando en las Naciones Unidas, busque el video, y decía que acababan de firmar un acuerdo de paz con países árabes. Eso ocurre la semana antes del día 7, o sea, ya las últimas semanas de septiembre estaban todos reunidos en las Naciones Unidas y Bibi Netanyahu es el primer ministro de Israel. Ellos no tienen presidente, ellos tienen un primer ministro. Y él estaba allí dando un discurso y el cual agradecía a las naciones que habían acordado paz. Y de momento, la semana siguiente, una de las tragedias, ¿verdad?, más horribles que ha pasado el pueblo de Israel. Pero esa paz que dice el Señor que va a traer, no es esa misma paz que hablaron en las Naciones Unidas, porque esa paz duró 10 días. Fue una paz de hombre firmada, no. Cuando Jesús dijo, mi paz os dejo o mis paz os doy, es la paz que el Espíritu Santo de Dios puede darnos. Y ahí no hay duda de que esa es completa paz en Cristo Jesús. Que paz sobrepasa todo entendimiento. Nosotros no podemos entender. Mire, hágase saber que ese techo que está ahí es nuestra razón y es lo que nosotros podemos entender. Ya después de ese techo empieza el entendimiento de Dios. Un entendimiento que nosotros no podemos comprender, pero sí tenemos acceso a algo de Él, escudriñando su palabra. Y Él va a cuidar ¿qué? Nuestros corazones y nuestros pensamientos. Así que mire, tenemos que cuidar nuestra mente y nuestro corazón espiritualmente, pero también literalmente. En estos días yo le dije que mi mamá estaba atravesando por unos capítulos, ¿verdad? Ya tiene va a cumplir 75 años. Y está atravesando por algunos capítulos, ¿verdad?, de lapsus mentum. A veces ella mentalmente puede quedarse un poquito en blanco o algo, pero mi mamá acudió a un doctor muy bueno, que además de ser neurólogo científico, él también da terapias alternativas. Y ese hombre tiene un liquidito que está lleno de vitaminas y minerales. Y mi mamá se sienta allí por 2 horas y aquí le ponen una, y cuando se acaba la otra, acá le ponen otra. Y le ponen ese suerito ahí y cuando mi mamá sale como Einstein.
Sí, porque lo que pasa es que pues ya cuando estamos mayorcitos empezamos a comer lo que queremos nosotros, porque es que ¿quién me manda a mí? Pues sí, ya yo, ¿verdad? Estoy mayorcito, a mí, entonces ella se estaba comiendo, ella cuando vea este video, ¿verdad? Me va a desheredar. Pero ella se estaba comiendo lo que quería. Entonces, no. Entonces, ella ahora está, mire, brillante. Ya le bajaron de dos bolsitas a una. ¿Está? Pero además de nosotros, ¿verdad? Cuidar nuestra mente de manera física y de manera alimentaria, tenemos que hacerlo espiritualmente a través de la porción que el Espíritu Santo de Dios nos da. También cuidar nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana. Mire, el corazón es lo primero que se forma después ¿verdad? Cuando usted ve esa radiografía, ¿verdad? Del bebé ahí. ¿Verdad? El cerebrito se le ve, pero lo primero que se ve es un tracto que va al corazón y después el corazón empieza a latir. Y ya ahí es que ven cuando el corazón late, pero primero se forma esto, después se forma el corazón, así que hay una relación directa entre el corazón y la mente. Fue un asunto de Dios, un invento de Dios, que nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad? Estén unidos. Así que no solo la cuide de manera, ¿verdad? Física, literal, sino espiritualmente. Que nuestra mente y corazón estén enlazados a la mente de Cristo. Mire, nuestro pensamiento puede ser afectado por un montón de cosas. Si usted ve ahí rapidito, nosotros tenemos una infancia temprana y una infancia, ¿verdad? Y la primera infancia. Hay, ¿verdad? Dos etapas cuando somos bebés. Y ahí usted puede recibir lo que es el idioma, la cultura, los hábitos alimenticios, los valores, las costumbres, los gustos. El que su familia sea cristiana o que su familia sea secular, ¿verdad? No cristiana, las tradiciones, supersticiones, etcétera, 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 etcétera. Y le digo supersticiones porque yo cuando veía la película del hombre lobo, yo creía que el hombre lobo era de verdad, entonces mami lo sabía, entonces me daba miedo con el hombre lobo. Entonces ahí, ¿verdad? Después dejó de ponerme miedo con el hombre lobo, pero mire, no me debió dejar ver la película del hombre lobo. O sea, ¿se acuerdan? An American Werewolf in London, que era un hombre lobo feísimo. Eso yo lo vi de chiquito y yo me quedé traumatizado. Yo no podía ver la luna llena por la ventana. Yo tenía que cerrar las ventanas. Esos son miedos infundidos. No, se lo digo, se lo confieso. Ya después no me metía miedo. Me decía, si tienes miedo, cómprese un perro. Así me decía. Porque ella, ¿verdad? Era muy práctica. Y lo es todavía. Mi madre es una cosa especial, es muy buena. Y en especial resolviendo problemas. Y los hace ahí, mire, ahí, muy directa. Así que usted también en su infancia pudo haber experimentado una paternidad o una maternidad presente o ausente. Eso puede cambiar sus pensamientos hoy día. Pudo haber tenido un buen trato, un mal trato, una buena, una mala crianza. Los modales pudieron haber sido modales positivos, modales negativos. Pudo haber tenido un modelaje, que no es lo mismo que el modelaje, que los modales. Un modelaje correcto, un modelaje incorrecto. Usted pudo haber tenido buenas o malas experiencias familiares en la escuela, en la iglesia, socialmente. Pudo haber visto violencia social. Yo vi una violencia social terrible en mi barrio. Yo vengo de un barrio que está acaparado por lo que es el tráfico de drogas. Y fue una cosa, mi niñez fue muy violenta el ver todo lo que pasaba a mi alrededor. Y eso pues, si no llega a ser por la providencia del Señor ahora en mi vida, yo no estuviera aquí. Y yo sé que a cada uno de ustedes quizás fueron impactados en algún momento de su vida por ese tipo de violencia. Violencia doméstica o que ahora le hablan de género. Que no es de género nada, porque siempre el hombre y la mujer en la casa. Ese es el modelo original del Señor. Pornografía, la pornografía cambia su mente. Las películas de terror y de misterio cambian su mente. Entonces, todo lo que usted ha estado expuesto va a desorganizar su pensamiento. Y lo va a desorganizar de una manera física, pero también de una manera espiritual. O sea, la física es la psicológica, ¿verdad? Pero también la manera espiritual, porque en la mente se puede reflejar su espiritualidad. Han habido estudios en cual entran a una persona a hacer un MRI, ¿verdad? Una resonancia magnética, y esa persona ha estado
adorando al Señor dentro de esa resonancia magnética. Y los estudios revelan que hay cambios en la estructura, ¿verdad?, del cerebro. De hecho, cuando usted está haciendo ejercicio, se elevan unos niveles de serotonina, de endorfina. Cuando usted está haciendo diferentes actividades, cuando usted está alabando al Señor, la mente reacciona a eso y también hay unas reacciones. Y eso ya científicamente está medido. O sea, nuestra espiritualidad va a afectar también nuestros pensamientos de una manera como positiva, porque si tenemos una espiritualidad basada en la palabra del Señor, basada en lo que es el consuelo del Espíritu Santo, basado en lo que es el cuidado del Espíritu Santo en nosotros vamos a tener una mejor vida. Y a eso es lo que aspiramos todos, ¿a qué? A vivir mejor. Porque usted no viene aquí a la iglesia para salir peor de lo que entró. Usted cuando viene aquí, viene con la esperanza de que ese Cristo Redentor, ese Cristo que dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar, ¿qué? Haga algo en su vida. Usted no puede salir por ahí definitivamente como entró. Si es de esa manera, usted está perdiendo el tiempo. No, usted tiene que estar enfocado y usted tiene que estar mirando ese blanco de la soberana vocación, que es Cristo Jesús, y pedirle, porque Él dice que pedid y se os dará. Dice la palabra del Señor que estamos delegados a formar y ser formados ¿en qué? Dice, grábate en el corazón estas palabras que yo te mando. ¿Qué palabras son? Los dichos de Dios, los dichos de Cristo. Cristo es la palabra, el verbo. Cristo es la palabra. Incúlcaselas continuamente ¿a quién? Por eso estamos diciendo que desde pequeñitos nuestros pensamientos pueden ser afectados para bien o para mal. ¿Por qué? Porque hay un mandato y es que desde pequeño inculquemos ¿a quién? A tus hijos. Habla desde ella cuando estén en donde, en la casa, cuando vayas de camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. En fin, lo que está diciendo es que le hables a tus hijos y organices sus pensamientos en Cristo en todo momento. Por eso dice que este evangelio va a ser predicado a tiempo, tiene que ser predicado a tiempo y a destiempo. Porque es que a veces, ay, que no me atrevo. No, es que no me atrevo a decirle a aquel. Vemos una persona allí en una esquina que está triste y ni lo conocemos, pero sabemos que es hispano y seguimos caminando. Mire, porque usted no se acerca a esa persona y le pregunte, mire, usted está bien. Si ve, ¿verdad? Que visiblemente se ve mal. Mira, a veces hemos pecado y lo hemos hecho. Hemos visto una persona en alguna esquina que necesita de nosotros y hemos seguido de largo, cometiendo un pecado, ¿verdad? Por omisión. Pero no. Dice que háblales a ellas cuando esté en tu casa, cuando vayas de camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, en todo momento. Dígale a su hijo que antes de acostarse, en vez de jugar el juego de video, ore, que cante. Mire lo que el apóstol Pablo dijo. Y el punto, ¿verdad?, a reflexionar aquí es que no estamos exentos a que eventos pasados y presentes afecten nuestros pensamientos hoy día. Mira lo que dice Pablo a los colosenses. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo, el hombre que escribió más libros en el Nuevo Testamento, estaba hablando de que sufría. O sea que no estamos exentos como hijos de Dios para el sufrimiento, pero tenemos la llave y la solución a ese sufrimiento en Cristo Jesús. No pretenda, ¿verdad?, hacerlo por usted mismo. Usted no está solo. Usted puede acudir a la misericordia y a la gracia del Señor para que sus pensamientos sean alineados, para que esa aflicción por la cual usted está enfrentando sea resuelta en el nombre de Jesús. Necesitamos, miren, herramientas divinas. Y cuando yo digo divino, no es utilizando el término divino mal
¿verdad? Como mucha gente por ahí, ¿verdad? Que acá todos lo llaman divino cuando no todo es divino, porque este micrófono no es divino. Este micrófono funciona para predicar lo divino, pero no es divino. Este micrófono es terrenal. No, pero ese micrófono está divino, yo lo quiero. No, no está divino. Divino es Dios. Necesitamos herramientas divinas para organizar nuestro pensamiento. Miren, usted en su pensamiento guarda su intelecto, que es su mente misma, su pensamiento y su conocimiento. Yo le he presentado estos términos anteriormente, pero hay muchas personas aquí que no lo han escuchado. Su intelecto, tu mente, lo que tú piensas, lo que tú conoces. Su voluntad, que es decidir o escoger, es tomar decisiones. Miren, todo lo que el pensamiento, ¿verdad? Y nos quedamos cortos, hay muchas más definiciones. Sus emociones. Miren, las emociones suyas no están en la uña del dedo, ¿verdad? De este dedo, no, la emoción suya está aquí. Su personalidad, sus alegrías, su tristeza, el modo que usted comprende el placer o lo que no sea placer, el enojo, todo se percibe en su mente, en sus pensamientos. ¿Y cómo usted alinea eso? Mire, esto es bien simple. Esto no es matemática de Einstein. Su intelecto, su mente, su pensamiento, su conocimiento, usted lo resuelve con la Biblia, con la palabra del Señor, a mayor conocimiento de los dichos de Jesús, a mayor conocimiento de lo que Dios dice en su palabra, usted puede resolver todos los problemas de su vida. O sea, que nuestro intelecto va a estar organizado y no vamos a tener conflictos, ¿verdad?, de conocimiento si la palabra de Dios está en nosotros. La voluntad, pero ¿cómo podemos trabajar con el asunto de la voluntad y decidir escoger? Miren, ya lo leímos. La oración y la súplica. Orando al Señor, suplicando al Señor y pidiendo sabiduría al Señor, nosotros podemos arreglar nuestro conflicto de la voluntad. Y de esa manera estar seguros que es lo que el Señor quiere para nosotros. Nuestras emociones. Cuando usted ve el fruto del Espíritu, todos ellos están relacionados a nuestras emociones. Mansedumbre, bondad, ¿verdad? Todos ellos nos hablan acerca del manejo del Espíritu Santo en nosotros. O sea que nuestras emociones, yo le digo, nuestras emociones en completa se pueden trabajar con la palabra, con la oración, pero es la persona del Espíritu Santo, o sea, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que trabaja directamente y puede afectar de una manera salvífica nuestras emociones, puede salvar nuestras emociones. Así que no hay manera de que usted sea emocionalmente saludable o que haya una sanidad interior en usted si usted no tiene una porción del Espíritu Santo de Dios. Dice la última cita. Por lo demás, hermanos, ¿la tienen ahí? Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuidémonos de las malas conversaciones. Cuidémonos a veces de los dobles sentidos que a veces pueden ser, ¿verdad? Cuando estamos entre matrimonios juntos, ¿verdad? Pues un chistecito que anime a la pareja, ¿verdad? A encontrarse en amor, pues no hay problema porque todos son, pero cuando hayan solteritos, absténgase, ¿verdad? Porque si no te está provocando el solterito. ¿Verdad que sí? Eso pasa a veces. Cuando miramos había un solterito ahí, entonces lo que hacemos es dándole, ¿verdad? Lechuga y nosotros comiendo, ¿verdad? Del bistec. Entonces, ¿verdad? Seamos sabios, que tengamos buenas conversaciones, que podamos, ¿verdad?, entender que mientras conversemos lo bueno, mientras en nuestra boca y en nuestros dichos esté lo amable, lo bueno, lo que tenga una virtud, mire, lo que sea, ¿verdad?, digno, ¿verdad?, de elogiar,
que nosotros pensemos en eso todo el tiempo. Pensemos que el Señor, ¿verdad?, quiere lo mejor para nosotros, que ese sea nuestro pensamiento en todo momento, que en el momento que venga esa crisis y esa aflicción, en el momento que venga la duda, porque mire que muchos dudamos, yo he dudado mucho a veces, y he puesto a Dios tan pequeñito, cuando Dios es un Dios tan grande. Pensemos que Él tiene el poder y que para Él nada es imposible. Y hemos estado cantando, como le dije, ¿verdad?, himnos que están solicitándole en las capacidades y en los atributos hermosos que tiene Dios algo al Señor. Y yo quiero que usted también sea partícipe de eso. Dice el Deuteronomio 11:14, yo daré lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Y quizás ahora tú estás muy cargado, ¿verdad? Estás muy pensativo de cómo el Señor va a obrar en eso que está obstruyendo, ¿verdad? Tu pensamiento en este momento. Quizás tú estás dedicando en exceso tus pensamientos a Él y no estás siendo libre en Cristo. Pero el Señor te dice que esa lluvia va a ser temprana o va a ser tardía, pero esa lluvia llegará. De que hoy pueden estar los pastos secos, de que hoy nuestra cosecha puede estar un poquito sufriendo porque no hay mucha agua, pero vendrá lluvia a su tiempo que va a caer en tu tierra. En la alegría del rostro del Rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. El Señor va a derramar de su lluvia en tu vida. Y eso va a ser una lluvia de bendiciones. Él quiere lo mejor para ti. Solo Él busca un corazón humilde, un corazón en súplica y un corazón humillado que le diga, Señor, heme aquí. Aquí estoy. Envíame a mí. Úsame. Llévame a los lugares que quieres llevarme. Haz que yo pueda disfrutar lo que me estás enviando a hacer. Que yo pueda decir, deleítate en el Señor. Y Él va a complacer las peticiones de mi corazón. Que yo pueda deleitarme en ello. Pero que yo pueda también tener una mente y un corazón alineados a la mente de Cristo. Para que nosotros tengamos una vida de bendición, una vida de paz y una vida de prosperidad. Vamos a estar puestos en pie.